Bienvenidos a una entrega más de tu programa Diseñadas para Restaurar. Como siempre, bendecimos la vida de nuestros seguidores, ¿verdad? Y de cada una de esas personas, pues, que abren la puerta de su casa y sobre todo, pues, en sus redes para seguir este ministerio que lleva y porta una palabra de bendición y de cambio. Le vamos a seguir pidiendo a nuestros seguidores que continúen comentando y continúen compartiendo, porque los mensajes y testimonios que últimamente hemos estado, pues, publicando, hemos recibido muchos comentarios de muchas mujeres que han sido muy edificadas y restauradas. Y como siempre, seguimos en nuestra sección de testimonio, ¿verdad? Y seguimos con la cuarta y última parte, pues, de nuestro testimonio tan esperado de nuestra hermana Patricia Joaquín. Bendiciones para toda la audiencia hermosa, una vez más, agradecida y más que bendecida por estar aquí compartiendo este testimonio para edificar a otros. Amén. Y como siempre tengo una pregunta para ti. Cuando tú me empezaste a comentar de todo lo que ha acontecido en tu vida, vi que Dios te fue llevando por etapas y situaciones que se fueron dando en temporadas en tu vida. Mi primera pregunta es, ¿qué fue lo que aconteció y se dio en tiempos de pandemia en tu vida? Sí, realmente empezó lo que era en el año 2019, una alerta para mi vida, una alerta donde yo me empecé a tomar sueños. Tuve unos sueños de persecución, pero esos sueños de persecución yo te podría decir, Fior, que fue la pandemia que me soñé, pero yo no sabía qué era. Empecé a tomar ese sueño donde yo veía muchos perros negros y mucha persecución y veía muchos muertos en la calle. Y eso fue algo funesto, horrendo. Y yo recuerdo que ese día yo desperté tan asustada porque en el sueño yo lloré tanto. Yo tenía una pérdida en el sueño. Y yo decía, Dios mío, pero ¿quién será que se va a morir? Porque fue algo que yo recuerdo que mi corazón como que se desconectaba de mi alma porque era un dolor inquebrantable, horrendo. Y se apareció a las 6:30 de la mañana mi papá. Mi papá, Fior, se apareció con la Biblia debajo del brazo. Wow. Y yo le digo, ay papi, gracias porque viniste, porque ciertamente hoy yo necesito que tú ores por mí. Él vivía cerca de mi casa, porque me soñó un sueño tan raro y fue para mí tan desastroso, donde yo no entendía. Y papi se puso, oró, leyó su Biblia y empezó a orar y yo sentí paz. Pero yo no sabía que Dios estaba preparando esa parte de cómo iba a desconectar mi alma de alguien que yo amaba tanto como mi papá. Llega el 2020 y empieza la pandemia. Cuando comienza la pandemia, que estamos todos, ¿verdad? Cada uno en su casa, que no podíamos vernos, Dios permitió esos 3 meses de principio para yo desconectarme y desvincularme emocionalmente de ese ser maravilloso que yo tanto amaba, mi padre. Al no poder estarnos viendo así de cerca, y tú sabes que dejaron de estar los abrazos, la comunicación de cerca, mi papá empieza a caer de la nada. Un día le dio un sentimiento de que él estaba esperando la muerte. Dios mío. Sí, Fior, pero para mí fue tan extraño porque yo veía la muerte de papi, la muerte pintada en sus ojos. Santo Dios. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que le pasa a mi papá? Porque yo veo su muerte en la cara, especialmente en los ojos. Y yo lo que no entendía, que Dios me había revelado la muerte de mi papá. Empieza el proceso y cuando yo veo que papi se iba apagando como una luz, que vamos a verlo ya,
inmediatamente, porque tú sabes que estamos en pandemia, no nos podemos visitar. Claro. Pero desde que a ti te dicen tu papá está malo, Sí, tú olvidas y claro. tú coges para la casa. Llegamos a la casa, papi, ¿qué tú tienes? ¿Qué te pasa? Y él, ay, mi hija, aquí dándole mente a ese viaje. ¿A qué viaje, papi? Tú sabes. Dios mío. ¿A la muerte? Sí. Pero mira, hazme el favor. Ay, padre. Mira, Fior, yo entendí. Papi leía la palabra 3 veces al día, literal. Gloria a Dios. Sí, papi se había convertido a Cristo y había pasado por el bautismo Ok. de sumersión por las aguas y todo eso. Y él entendía que el espíritu necesitaba alimento como el cuerpo físico. Amén. Y él leía esa palabra. Y a partir de ahí yo empecé a entender que mi papá tuvo una visitación y que a él le avisaron que él se iba. Amén. Sí. Inmediatamente yo veo eso, yo empiezo a llorar y todo esto porque yo no quería soltar ni entender que podía acontecer. Pero cuando entiendo que no era tiempo de llorar, el Espíritu Santo empieza a darme una fuerza sobrenatural. Y yo empiezo a preparar a mi papá Gloria a Dios. espiritualmente. Dios me dio esa bendición. Amén. Y yo le digo, como algo me alerta, en lo que él puede hablar, que empiece a confesar, que empiece a declarar, Wow. que empiece a renunciar. Y yo recuerdo que yo tomo un librito y empiezo a guiar a papi. Papi, mira, vamos a orar esto, vamos a orar aquello, y empiezo que él haga actos de renuncia. Dios mío. Y ahí empezó la liberación de sus hijos. Tú me habías preguntado en el primer testimonio Sí. que cómo yo me había liberado de esas maldiciones. Claro, claro. Ahí empezó la liberación de la familia, de lo que eran las maldiciones generacionales. Amén. Porque el Espíritu Santo me había dicho que mientras papi estuviera vivo, era el momento para él empezar Sí. a soltarnos Wow. y a desconectarnos de toda práctica por su propia boca, Claro. renunciando a esos actos. Empezamos ese proceso. El Señor me permitió ungirlo Gloria a en el Dios. nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que cuando ungimos al enfermo, el enfermo salvará. O sea, Amén. que nada más no es que se va a sanar físicamente, sino que se va a salvar. Amén. Y ya papi estaba preparado, sí, pero el que el Señor me permitiera hacer ese proceso de tan hermoso con un ser que yo amaba y que amo tanto, porque cabe recalcar que hoy yo quiero reconocer la memoria de mi papá. Gloria a Dios. Mi papá fue para mí un sustento, donde ciertamente a la pérdida de mi mamá yo me sentía con la responsabilidad de cuidarlo. Y todo el que me conoce saben que eso es así. Yo tuve un apego emocional muy fuerte. El vínculo de mi papá, solamente Cristo podía separarme. Y todo Dios lo fue permitiendo en este proceso. Y quiero leer una palabra precisamente porque Amén. ahí empezó el desierto de Patricia. Santo Dios. Y dice, para llevar este testimonio de el amor que restaura, Amén. que es Cristo. En Oseas 2:14 dice, por tanto, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando Dios empieza a procesarme este despegue emocional de mi papá, empieza él a trabajar. Yo puedo decirte, llevamos a mi papá al médico, yo te puedo decir que se hizo todo lo que se tenía que hacer. Papi cerró su boca, como cuando una persona se prepara a hacer un acto de ayuno. Yo lo vi así. Mi papá para mí fue un ejemplo espiritual, donde tú le ibas a dar que comer y él te decía que no. Me decía, déjame tranquilo. Y cuando yo empecé a ser tratada con el Espíritu Santo, el Señor envía una de las intercesoras, una vez más, Isabel lo haces. Y empieza, porque es importantísimo nosotras tener ese apoyo espiritual
que cuando estemos resbalando y que no sepamos qué hacer, esa otra parte esté detrás, orando por ti, direccionándote, porque el Espíritu Santo está ahí, diciéndote, manita, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero todo por teléfono, porque estamos estamos encerrados, estamos con el toque de queda, estamos que no había forma, Fior. Y yo recuerdo que ella me dice, para ustedes mañana es un día de gloria. Santo Dios. Y papi estaba en esos días en la casa de mi hermana, nos la llevamos para allá. Y el día en la mañana, Fior, yo le dije, papi, ¿te quieres ir para tu casa? Y me dice, sí. Oye, pues te vas para tu casa, porque hay una promesa de Dios para los hijos de Él. Amén. Que es que mueran en vejez en su cama. Y esa promesa Dios la contestó para Gloria a Dios. Y cuando ese día que llegamos a su casa, yo le dije, papi, solo quiero que hoy tú estés adorando, que tú estés alabando al Señor. Y papi levantaba las manos y tarareaba y tarareaba. Yo entraba a la habitación y le decía, papi, ¿necesitas algo? Y me decía, que saliera. En conexión espiritual. En conexión espiritual. Y yo puedo decir esto como un verdadero testimonio, porque tú que amas tanto a una persona, si Dios no está contigo, es imposible que tú puedas ser usado por el Espíritu Santo y que tú puedas estar ahí en el momento de su partida y que tú puedas ver a tu papá partir con 2 suspiros y que yo empezara a adorar al Señor. Gloria a Dios. Y que yo empezara a adorar de una manera sobrenatural. Y yo quiero traer esto a memoria porque ciertamente tú tienes que estar muy conectada con el Espíritu Santo. Tú tienes que tener el amor de Dios tan fuerte. Tú tienes que sentir que en ese momento donde tú estás siendo visitada por la muerte y la muerte te está arrebatando el ser que tú amas con todo tu corazón, y que tú puedas tener un corazón agradecido para tú dejar ir a tu papá, es porque ciertamente el Espíritu de Dios estaba conmigo. Y desde ese momento empezó mi corazón a sentir una gratitud. Y yo te puedo decir, Fior, que tuvimos un entierro de 10 personas. Santo Dios. Mi papá, una persona que visitaba tanta gente, que cumplía con todo el mundo y que su velorio fuera tan escaso, donde yo no tuve un abrazo. Santo Dios. No hubo un abrazo, no hubo una cercanía de personas que yo sabía que me amaban, pero no podían estar, porque yo misma le decía, no vengan, porque había que cuidar a los demás. No tuve una cercanía física. Y ciertamente el Espíritu de Dios estaba conmigo y me llevó tan fuerte hasta el último momento que el Señor me permitió despedirlo con las palabras de gratitud. El Señor me permitió darle las gracias por todo lo que Él hizo como Padre. Y yo quiero en este momento decirte a ti que me estás escuchando, que este es un tiempo de darle honra a tu Padre que te creó, a tu Padre biológico. Es posible que tengas situaciones que resolver. Yo no tengo nada que me haga sentir triste dando este testimonio, porque lo que tengo es gratitud al Señor. Gloria por las cosas que Dios hizo en mi papá. Amén. Pero este testimonio yo tenía que traerlo a memoria porque es tiempo de honrar a los padres. Amén. Gloria no a Dios. Permitas que le llegue el tiempo de partida para tú tener que pedirle perdón a tu papá. No permitas que tu papá parta para que no tenga situaciones que resolver después. Porque ciertamente la palabra establece que hay un versículo de promesa que es honra a tu padre y a tu madre
para que te vaya bien en todo y seas de larga vida. Amén. Esta es una generación donde necesita tener honra a los padres. Amén. Es así. Y yo quiero que hoy, ahí donde tú me escuchas, hagas memoria de qué tú tienes que resolver con tu padre biológico, con tu padre paterno o tu madre. ¿Qué tú necesitas resolver para que le digas, perdóname mamá, perdóname papá, Amén. o yo te perdono, pero no dejes que parta, porque a causa de esas situaciones por resolver, muchas personas no pueden tener una identidad espiritual Amén. y tener a Dios como un Padre celestial, Es porque su Es así. vínculo paternal, biológico, ha sido quebrado y no ha sido resuelto esos problemas de división. Así que es tiempo de que tú abrace a tu Gloria a papá, Dios. a tu Amén. mamá, que le dé gracias a Dios por Gloria lo que a te dio, que lo bese ahora que lo puedes hacer. Amén. Porque ya yo hoy no tengo a mi papá, pero me queda el recuerdo de su memoria, Amén. que lo pude tener, que compartí mucho tiempo lleno de amor, que peleé mucho con mi papá también, sí, pero aún en los pleitos nos decíamos cuánto nos amábamos. Amén. Y yo hoy Gloria a quiero que Dios. tú te reconcilies con ese Padre que te crió y te dio la vida. Gloria a En Dios. el nombre de Jesús. Amén, es así. Ya tú sabes, has escuchado, corre. No lo pienses, ve rápidamente y agarra ese teléfono si está lejos y si está cerca es el tiempo de hacerlo. Restaura y ese vínculo paternal entre tú y tu padre, que es lo que Dios está haciendo desde hace mucho. Hay otra pregunta más que es bien impactante, esa historia de tu padre, que te quiero hacer. Me estuviste comentando que llegaste en una ocasión que había una situación en tus emociones, pero que Dios empezó a trabajar contigo. ¿Qué sucedió en medio de ese proceso que tú estabas pasando? Que me dijiste que asististe a un congreso de mujeres Sí. y que allí tuviste que hacer la confesión de fe aceptando a Cristo nuevamente. Eso impactó mucho mi vida. Sí, Quiero saber eso. exactamente. Ni siquiera tuve la obediencia de confesar a Cristo en ese momento, porque Ah. estaba peleada con esa parte de que yo soy cristiana y peleando y no, hasta que el Espíritu Santo me confrontó y el Señor me hizo entender todo. Después que acontece esto y que ciertamente me reconcilio con el Señor y que Jesús entró a mi corazón de una manera poderosa, empieza lo que es el verdadero proceso Wow. en mi vida. Gloria a Dios. El proceso de tener que soltar, el proceso de tener que ser determinada y correr porque mi salvación estaba a punto de perderse si me quedaba en ese lugar. Dios. Porque no entendía que hay procesos que deben ser agotados, pero que hay otros que Dios permite que tú decidas, que tú te apartes de la persona que ama y que le entregue al Señor esa situación. Y fue el momento donde yo tuve que decidir abandonar mi hogar. Cuando hablo de mi hogar, me refiero a mi esposo. Me refiero a cortar el vínculo del matrimonio. Me refiero a mi casa física. Pero mis hijos estaban conmigo. Me llevo mis hijos porque tuve que decidir mudarme. Gloria a Dios. Mudarme, ya había comentado que había tenido situaciones sin resolver, que tuve mucho maltrato emocional, psicológico, de parte y parte, muchas palabras deshonrosas, que ciertamente la parte de que en ese momento fui cristiana, la dejé de un lado. Wow. Y para yo poder empezar de cero, el Señor me mueve, porque fue el Señor que me moví. Yo no hice nada, Fior,
sin que el Señor me moviera. Amén. Y en ese momento el Señor permite que yo alquile un lugar decente. El Señor me da la oportunidad de reivindicarse conmigo para que yo no pasara trabajo. Y empieza ese proceso donde ciertamente mi esposo hasta me ayuda para todo lo que era económico y yo poder salir, no porque él estuviera de acuerdo, pero porque necesitaba apoyarme hasta en esa necesidad que yo tenía, porque era yo que tenía la necesidad de salir huyendo. No aguantaba más quedarme en ese lugar, porque era que mi corazón estaba tan fragmentado, mi corazón estaba tan quebrado que no estaba lista para esperar una restauración de Dios. No estaba lista. Y como ya había mencionado, me fui, abandoné, amando al hombre, porque no me fui porque lo dejé de amar. Me fui porque decidí tener un encuentro verdaderamente con Dios y que Él restaurara mi corazón, entregándoselo a causa de lo que yo estaba viviendo, pero sin esperar nada a cambio. Y yo entendía que si yo se lo entregaba a Dios, a mi esposo, porque cuando tú amas algo, ese dicho que dice de que si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti es tuyo y si no, nunca lo fue. Yo no sé qué tan cierto sea porque son díceres de la gente. Pero sí sé que cuando tú le entregas lo que tú amas en las manos de Dios, está más que cuidado y más que seguro. Amén, es así. Y eso fue lo que yo decidí hacer. Amén, es así. ¿Cómo empezaste en tu condición de este proceso a preparar tu vida para recibir un corazón nuevo? Porque tuve entendido que me estuviste comentando que Dios te llevó a su taller y en una visión te mostró cómo estaba tu condición actual, deshecho, y cómo Él te tenía uno preparado, transparente completamente, pero a veces te decía, todavía tú no estás lista, según lo que me estás también hablando, que no estabas lista para una restauración, pero ahí Dios empezó a mostrarte cómo empezó ese proceso de preparación. Cuando me mudo, empiezo el proceso de la sanidad interior basada en la oración y la intercesión. Muy bueno, gloria a Dios. Empezamos, Isabel y yo, a orar, oración de 2, diario. Eso fue una experiencia extraordinaria, porque es cuando tú empiezas en ese primer amor, porque fue de cero que yo empecé con el Señor. Y empezamos a orar todos los días a las 5 de la mañana. Gloria a Dios. Todos los días, hasta los domingos, los sábados, no había día. Gloria a Dios. Amén. No había día, era diario. Y en ese proceso entramos a mi madre espiritual llamada Elizabeth González, amén, que es la mujer que Dios utilizó para yo recibir a Cristo, una mujer de Dios, una mujer extraordinaria. Ella desde Miami e Isabel desde Santiago, yo aquí. E hicimos la oración de 3. Gloria a Dios. Que es la oración como un acuerdo de 3. Pero amén, empezamos a hacer una intercesión extraordinaria. Era Dios y nosotras. Amén. Pero en ese proceso de enamoramiento viene lo que es de nuevo, en ese cortito tiempo de 2 meses, Patricia a sentirse otra vez atraída por la visita de mi esposo, porque ya nos vimos otra vez, nos flechamos y llego yo y otra vez caigo en ese proceso de ese enamoramiento de que ya no me mudo con él, sino que se muda conmigo en el apartamento. Aleluya, santo. No, se muda conmigo en el apartamento y empezamos ese amor otra vez. Pero tú supiste que cuando Dios empieza un propósito en ti y tú adelantas, simplemente no están listos ninguno de los dos. Wow. En 2 meses, ¿qué tú crees que Dios va a hacer? Si Dios lo que está haciendo algo bellísimo entre tú y él, no es verdad que eso va a estar resuelto.
empieza la carne, porque la carne es la que tenemos que someter. Amén. Gloria a Dios. Es así. Cuando Dios está en el proceso, la carne es la que tenemos que someter. Y nosotras tenemos que tener dominio propio, porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y a Patricia lo que le faltó fue dominio propio. Sí. Vuelvo y caigo, y ya los 2 meses, otra vez, él está por su cuenta. Lo saco de mi vida. Sí. Llega el 1 de diciembre, oye, porque fue en tiempo de junio. Vuelve otra vez el 1 de diciembre, y en diciembre todo el mundo está con esa familiaridad, y empezamos de nuevo. Tampoco era el tiempo de Dios. Empieza Patricia a tener un quebrantamiento emocional de tal manera que automáticamente todo lo que Dios estaba haciendo en el proceso de la intercesión, todo se había caído porque las emociones empezaron a batallar dentro de mi interior de una manera tan desastrosa que fui visitada una vez más por un proceso de una depresión interna. Dios mío. Pero esa depresión donde nadie lo sabe, porque callé mi boca, donde la ansiedad visitó mi vida de una manera que yo tenía ataques de pánico. Dios mío. Y en esos ataques de pánico yo podía estar trabajando y yo lo identificaba y tenía que alejarme e irme a hacer ejercicio de respiración y a conectarme con el espíritu. Y mientras tanto yo lloraba que las lágrimas me caían, porque era el ataque de pánico es horrendo. Es cuando tú sientes que hay un miedo tan grande dentro de ti, pero hay un dolor que tú no puedes explicar, porque no hay forma de que tú te sientas que tú estás segura. Hay una inestabilidad. Esa inestabilidad fueron las puertas que yo abrí a darle entrada a que mi esposo volviera otra vez sin yo estar lista, ni él tampoco. Entonces, mucho cuidado con que le robemos a Dios el tiempo de esa restauración, donde decidimos por nuestra cuenta, porque Dios no obliga a nadie. Dios te hace la invitación y tú decides. Yo decidí aceptar a Jesús y empezar el proceso, pero me adelanté a los acontecimientos y tuve que pasar el precio de mi error, de la desobediencia y de nuevo caer en el vacío. Y yo recuerdo que yo me agachaba para contestarte sobre el taller y yo tenía un dolor tan grande que cuando yo me agachaba yo sentía que mi corazón se movía. Dios mío. Y un día yo le digo al Señor, Jesús, yo necesito que tú me muestres mi corazón, porque yo estoy tan herida y tan dolida que yo siento que mi vida ya no tiene sentido. Wow. Yo tuve mucho tiempo de una necesidad de un morir, porque yo sentía que yo estaba muerta en vida. Cuando tú tienes tantas situaciones emocionales y tanto juego mental como el que tuve con mi pareja, eso fue desastroso para mi corazón, para mis sentimientos, mis emociones, para todo lo que es las heridas del alma. Wow. Y yo recuerdo que ese día acababa de dormir una siesta una tarde, después de yo haberle dicho al Señor que me mostrara. Fior, yo siempre he tenido visiones con el Señor y en eso tengo una visión con Jesús. Wow. Y Jesús me visitó, donde yo vi la persona de Jesús, tan hermoso visitarme en ese lugar, pero no era mi habitación, era un taller. Era un taller y yo quiero
avalar esta palabra que está en Ezequiel 36:26, Amén. que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Cuando Jesús me muestra ese corazón, que en su mano izquierda estaba mi corazón como un pedazo de carne seco, y en la mano derecha estaba un corazón gigantesco, pero era transparente. Gloria a Dios. Jesús nunca habló físicamente, sino habló a mi espíritu. Amén. Y él me mostraba, este es tu corazón y este es el que te voy a poner, pero aún no estás lista. Salgo de esa visión y me quedo impactada porque no entendí, pero me quedo cuestionando. Sigo presentando qué está pasando, Señor. Muéstrame qué es lo que tú quieres decirme. Wow. Y él no me daba respuesta. Hasta que un día me hizo entender que mi corazón se estaba llenando de amargura otra vez y que tenía que empezar a perdonar. Y yo le digo, pero ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7, Amén. que es un número infinito. Gracias del al Señor. Señor. El perdón ante Dios no tiene un número, porque Jesús me hizo entender que Él murió hasta por los Judas Aleluya. y que no importaba cuántas veces yo tenía que perdonar a mi esposo, Gracias, Señor. siempre y cuando yo tenía que entender que su palabra establece que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y él se había constituido en mi enemigo, Fior. Y una vez más empezamos a orar de una manera sobrenatural. Y en eso empezamos a hacer guerra espiritual por ese hombre. Mi hermana Isabel lo hace y yo, como si hubiera sido algo personal. Gloria a Dios. Vimos cómo cimientos empezaron a trabajar y empezaron a salir y empezó el Señor a mostrarnos cosas de la vida pasada de mi esposo y cómo el Señor empezó a mostrarnos, Amén. pero cómo el Señor empezó a trabajar con mi corazón a tal manera, Fior, que te tengo esta. Yo tuve que orar e interceder por esa persona, Dios mío. por esa mujer que de una forma u otra fue partícipe de que la infidelidad llegara a mi casa. Santo Dios. El Señor empezó a mostrármela con tanta misericordia Wow. y yo empecé a orar por ella. Amén. Y cuando yo empecé a orar por esa mujer, Fior, el Señor me revelaba que yo no podía ser como una mujer común, porque si esa mujer llegó a mi vida y trajo dolor y trajo tristeza, cuando una mujer per se choca con una cristiana en una situación, llámese infidelidad, llámese rivalidad, llámese problema de trabajo, ponle el nombre a ese problema, no es para destruirte a ti. Gloria a Dios. Amén. Es para que esa mujer a través de ti reciba el amor de Cristo. Amén. Aleluya. Es para que esa mujer que de una forma u otra Dios permitió que llegara a tu vida, Amén. ella reciba el amor de Cristo, tú orando por ella. Aleluya. Es para que esa mujer reciba la salvación eterna. Y empecé a orar por esa mujer también. Gloria a Y Dios. en el nombre de Jesús te bendigo donde quiera que estés. Amén. No sé si Dios un día verás recibo. este testimonio, pero tú sabes quién eres y sabes que siempre te he bendecido y sabes que oro por ti para que el Espíritu de Dios se te sea revelado y seas llamada con lazos de amor. Amén. Y yo hago un llamado en este momento
Es posible que tú tengas mucho dolor a causa de una infidelidad y que tú entiendas que esa mujer es la culpable de eso. No, te tengo noticia. La persona que tiene que respetar el vínculo perfecto del matrimonio es tu esposo. Y esa mujer también en algún momento fue usada, en algún momento fue engañada y en algún momento sus emociones, sus sentimientos se vieron comprometidas con esa persona, con tu esposo. O sea, no puedes estar maldeciendo una criatura que Dios creó, porque esa persona también es criatura del Señor y en un futuro hija de Dios cuando conozca de Cristo. Amén. Es así. Hay acontecimientos, según lo que tú estabas hablando, que Dios permite que sucedan en diferentes áreas de nuestra vida, pero no es para destrucción de nosotros, sino es que de alguna forma Dios permite que acontezcan eso, porque es de la única forma en que alguien puede acercarse o conocer el amor, salvación o perdón de Dios a través de esas situaciones que acontecen. Y de verdad, la evidencia de que Dios transformó y te puso un nuevo corazón es todo lo acontecido, de que hoy puedes estar hablando de eso para edificación de otras. Esa es la evidencia de lo que Dios hace. Quiero también hacerte otro comentario. Cuando fui a tu casa por primera vez, pues hacerte la entrevista para lo que estamos haciendo hoy, vi que me recibiste en un cuarto de oración que tú tienes preparado para orar. Coméntame cómo surgió todo eso. Sí, esa partecita es realmente muy importante, pero no puedo, antes de mencionarte esa parte, tengo que llevarte al lugar que Dios me llevó para yo poder entender lo que yo iba a hacer en ese cuarto. Gloria a Dios. Precisamente. Entonces, el proceso de la separación entre el flirteo y el vaivén, en eso que empiezo a orar y a hacer todo lo que tenía que hacer, me llega el tiempo de tomar la decisión del divorcio. Ay. Sí, del divorcio. Porque entendí, Fior, que no podía seguir unida a una persona que ciertamente no estaba en el plan de Dios, en el proyecto de Dios para mi vida, sino que ya era tiempo de desvincularme por completo. Wow. Y llegó el tiempo de firmar el divorcio. Dios mío. Y cuando firmamos el divorcio, Fior, ya 1 año y medio de la separación, de la ruptura, empieza el proceso real de Patricia. El proceso de que tú estás sola y Dios quiere, ahora sí, te llevo al desierto. Ahora quiero probar tu corazón y ahora quiero ver de qué estás hecha y ahora quiero saber qué tan lista tú estás para empezar este nuevo proceso. Empezó el tiempo económico. Cuando uno se divorcia, las puertas se cierran porque lo que antes tú podías resolver económicamente, las finanzas ya fueron divididas. Y tú te quedas en un acto de soledad, pero donde Dios te dice, yo quiero que tú dependas únicamente de mí. Amén. Y yo recuerdo que yo salía del banco, porque a todo esto soy una persona que trabaja, soy una persona que tengo otras entradas, pero que las finanzas estaban bloqueadas. Santo. Donde tú trabajas para pagar, donde tú trabajas para resolver y te quedas en cero. Yo llegaba muchas veces llorando a mi casa. Wow. Llorando. Pero el Señor me decía, calla y no quiero que mendigues. Y quiero que dependas únicamente de mí. Y yo recuerdo que empezó el Señor un día y me manda una semilla con una persona que amo mucho, mi amada Isabel. Y me dice, manita, perdónalo poco, pero te envío esto. Cuando ella me manda eso, que eran 500 pesos, pero son 500 pesos, lo saco a
a relucir, porque yo quiero llevarte a una enseñanza con esto. Porque Dios da pan al que come Amén. y semilla al que siembra. Sí. Cuando llega esa semilla, el Espíritu Santo me dice, esto es una semilla. Yo digo, Señor, pero yo tengo que hacer una inversión en esto. ¿Y qué hago? Yo me fui de mi casa con un proyecto de hacer esquimalitos. Gloria a Dios. Y empecé a hacer un proyecto de esquimalito, Fior. Fue un proyecto donde a esos 500 pesos yo saqué gasolina, huevos, cena, plátano, merienda para los muchachos de la escuela. Yo saqué todo lo que era necesario del día a día. Y empezó el Señor a trabajar. Y yo digo, no, pero que esto no es para mí. Patricia, esto es para las mujeres que necesitan. Y empiezo yo un día a decir, Dios mío, pero si eso soy yo, que te tengo a ti, que tengo un trabajo, ¿qué será de las mujeres Amén. que están solas, que no te conocen, que no tienen un sustento? Santo. Y se me despertó un hambre de orar y de interceder por esas mujeres. Gloria a Dios. Y empezamos de nuevo, Isabel y yo, a orar específicamente por las mujeres solteras, divorciadas, Wow. las mujeres con escasez, las mujeres con situaciones emocionales. Y empezamos de una manera extraordinaria. Y yo quiero que tú entiendas, mujer que me escuchas, que si pasaste por el momento del divorcio y de igual forma te identifica de que estás pasando por situaciones de crisis económica y no tienes a dónde ir, vete a los brazos del Señor, del Maestro, y tú entenderás cómo a través de los talentos que Él te ha dado, tú vas a poder permitir y vas a poder usar esos talentos de que tú tienes en tus manos. ¿Sabes coser? ¿Eres estilista? ¿Sabes cocinar? ¿Qué tú tienes en tus manos? Y empieza a hacerlo y Dios te va a bendecir. Amén, es así. Verdaderamente que Dios te capacitó en todas las áreas. Porque ese es un proceso de capacitación en todas las áreas para tú seguir hablando a las demás mujeres que mayormente viven una vida en estas condiciones de que han pasado de divorcio, pero en el momento no saben dónde recurrir o qué hacer, ¿verdad? Dios hoy te entregó las armas espirituales. Amén. A través de esta mujer, porque eso lo hizo Dios con ella. Dios la capacitó en medio de su proceso. Y hay algo de todo esto que fue lo que me impactó, y es que Dios nos prepara antes de entregarnos algo de poder y autoridad en nuestras manos, para nosotros saber cómo lo vamos a usar, que fue lo que sucedió contigo, para pelear la buena batalla de la fe en este tiempo. Y quiero recalcar en base a esa preparación, que no se quedó ahí, Fior. Dios me dio un arma más poderosa, que fue a través de la misma escasez. Tú sabes lo que es el Señor decirte, adórame. Aquel día, un sábado en la mañana, donde yo no tenía ni siquiera para un botellón de agua. Y el Señor decirme, adórame, y yo postrarme y salir una adoración de la nada de Nora Camargo. Simplemente esa adoración que dice, te exaltaré a ti, mi rey, Wow. y bendeciré tu nombre. Y a partir de ahí, el Señor empezó a levantar mujeres que me amaban de una manera extraordinaria. En ese mismo día, hacerme una llamada desde Boston, una hermana pastora, Mayra Abreu, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mi amor, te mando $60. O sea, los 60 pesos en pesos para el botellón de agua. Y Dios mandarme $60. Mira cómo Dios hacía las cosas. Y su hermana, Cali, más adelante, Patricia, te mando $100. Patricia, te mando $200. Aleluya. Su hermana, Carmen Abreu. Gana de los cielos. Sí, eso fue en el proceso. Patricia, el Señor puso en mi corazón mandarte $100. Y así, Patricia, el Señor puso en mi corazón mandarte una caja. O sea, Gloria a Dios. y todo eso sirvió para que mis hijos vieran las cosas que Dios estaba haciendo. Porque te puedo decir
que yo tenía al lado personas que me aman, amigas que me aman, Amén. que yo sé que si yo le toco puerta, estoy pasando una situación, me van a bendecir. Amén. Pero Dios me mandó a depender únicamente de Él. Y cuando menciono sus nombres es porque no puedo dejar de reconocer a esas personas que en algún momento fueron de beneficio para mi vida y fueron capaces de hacer cosas extraordinarias, y cómo la mano de Dios estuvo en todo momento, en todo tiempo, para la gloria y honra de Él. Amén, gloria al Señor. Nada, como le dije, Dios ha permitido que este testimonio se dé, se redujo mucho, ¿verdad? Pero sabemos que Dios va a permitir que se escriba un libro en el nombre de Jesús. Es así. Quiero que sepas que ya después de todo ese proceso, que surgió un año ya de divorciada y todo eso, el Señor permite que mi esposo y yo empecemos, pero desde el propósito. Gloria a Dios. Amén. Desde el propósito de lo que Él había hecho con nuestras vidas. Porque a la distancia, Dios empezó a trabajar con Él y empezó a trabajar conmigo. Amén. Y el cuarto de oración nace del primer regalo que mi esposo me hizo Gloria a Dios. antes de recasarnos. Wow. El cuarto de oración surge precisamente a causa de todas las oraciones que Dios había contestado a través de las intercesiones. Amén. Y quiero que sepas que me guardé como una doncella. Amén. Tuvimos un tiempo corto donde el Señor, a través de la palabra, empezó a restaurarme y empezó a confrontarme y empezó a hablarme de todas las cosas que Él decidía hacer a favor de nosotros. Gloria a Dios. Y yo le creí al Señor. Amén. No le he creído al hombre, porque ciertamente engañoso es el corazón del hombre y vana su hermosura. Le he creído al propósito de Dios, a la restauración por el amor de Cristo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Y cuando el Señor me da la palabra de os daré un corazón nuevo, Gloria a no se lo estaba dando únicamente a Patricia, se lo estaba dando también a mi esposo, porque ese versículo está en plural, no está en singular. Amén. Y era para los dos. Gloria a Dios. Y cabe recalcar que una vez nos mudamos, nos casamos, ¿verdad? Amén. Para llevar todo en orden, nuestro Dios ha restaurado. punto de oración surge lo más importante de todo este proceso, lo que es un matrimonio restaurado para restaurar. Amén. Lo que es una vida con propósito en las manos del Amén. Señor. Gloria a Dios. Lo que es que cada lágrima, cada dolor, cada emoción, cada situación valió la pena para hoy yo estar aquí y decirte que todo lo que tú pongas en las manos del Señor, siempre y cuando te dejes procesar, siempre y cuando obedezcas, siempre y cuando te sometas a la palabra, siempre y cuando vayas a la fuente correcta para dar rodilla, para llorar en la presencia del Señor, para adorarlo en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, adorarlo. Y Dios te va a dar la victoria. Amén. Veo que tenemos un logo aquí detrás y veo de que todo este proceso también surgió algo poderoso. Quiero que me hables. Sí, ciertamente. Hermoso logo. Aquí surge lo que es Guerreras del Reino. Aleluya. Guerreras del Reino es el grupo que el Señor permitió que yo creara con nombre, una lista de mujeres que estaban teniendo procesos. Wow. Y el Señor me dio los nombres. Empiezo a anotarlos, les hago la llamada, les hago la convocatoria y empezamos con un número de 21 mujeres. Y que también vamos a hacer una sección aquí con algunas de esas mujeres del reino,
aquí hablando de la grandeza del Señor. Así es. De hecho, aquí tengo a Rafaela, que la bendigo en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Rafaela, estás aquí. Que es la guerrera del reino que me ha acompañado en estos 4 testimonios para ser como esa escudera, esa persona que está ahí para interceder. Y cada mujer que decidió dar el sí para interceder. Y empezamos a orar, pero en el proceso de la oración ya cumplimos lo que son 2 años, el día 25 de octubre. Amén. Porque iniciamos el 25 de octubre del año 2023. Ya tenemos 2 años donde el Señor restaura el nombre como guerreras del reino en acción. Amén. Porque entendimos a través de la palabra que ciertamente la fe sin obra es muerta. Así. Y no podemos estar orando e intercediendo sin hacer nada. Si vemos una necesidad, que podemos ayudar a otros. Así como yo fui ayudada tantas veces, yo tengo la necesidad de dar por obra y por gracia aquello que por gracia yo he recibido. Y Guerreras del Reino en Acción ya está constituida como lo que es una asociación con un futuro proyecto de fundación. Amén, gloria a Dios. Llevar la palabra de Dios en alto. Amén, gloria a Dios. Lo más importante, que sea Cristo el centro del amor que restaura, del amor que da todas las cosas y las hace nuevas. Yo te invito a que tú seas parte de este proyecto. Guerreras del Reino en Acción, amando al prójimo como a sí mismo. Amén. Vamos a dejar que, pues ya para finalizar, hagas una oración y presente también a cada una de esas mujeres que fueron partícipes y sobre todo formaron parte de que todo esto se llevara a cabo. Y las demás mujeres que están ahí para que Dios le despierte un deseo, ¿verdad?, por trabajar en su obra, que de todo su proceso no lo conviertan en situaciones difíciles o simplemente de destrucción, sino para bendición de otros. Amén, gracias, porque hemos visto tantos milagros a través de Guerreras del Reino que solamente me queda dar gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Porque hasta aquí tú me has traído. Gracias. Bendigo en el nombre de Jesús a cada una de estas mujeres. Amén. A Cali, Señor, a Odalisa, a Irma, a Isabel, a Rafael. Gloria a Dios. Amén. Inés, a Glenis, a Esperanza, a Orquídea. Y a cada una de estas mujeres que decidieron dar el sí para que tú, Señor, sea quien la siga usando cada día más en este proyecto. Pero lo más importante, Señor, digo a esta audiencia que ha escuchado este testimonio, para que puedan entender que en cada proceso de nuestra vida, en cada situación, tú nos ayudas para bien, porque tu palabra establece que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme a lo que a un propósito hemos sido llamados. Así es que te doy gloria, Señor, te doy honra, te doy gracias, porque tú has sido bueno. Amén. En todo tiempo y en todo momento, amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en otra entrega de Diseñadas para Restaurar. Que Dios te bendiga. Gracias.